Bueno, entonces hoy continuamos con el estudio de caso, los problemas relacionados con la cinética de la troponina. Esta es la segunda parte. Entonces, para empezar, vamos a dar unas conclusiones de la primera parte de los casos que alcanzamos a discutir hace 8 días. Entonces, una de las conclusiones es que la troponina y los algoritmos de rule-out y rule-in deben ser usados en conjunto con la evaluación clínica completa y los hallazgos electrocardiográficos. Las mediciones de troponina las debemos realizar en los tiempos estipulados según el algoritmo que estemos utilizando, ya sea el de 0,1 hora, el de 0,2 horas o el de 0,3 horas, y con un ensayo validado para ese algoritmo, para poder interpretar adecuadamente los cambios de la troponina. Entonces los puntos de corte que se emplearían serían pues de acuerdo al algoritmo que uno esté empleando y de acuerdo pues al ensayo de troponina que uno esté empleando también. Y por otra parte, en cuanto a las conclusiones, entonces vimos 3 casos en los que había una elevación leve de la troponina, que era menor a 3 veces el percentil 99. Entonces, digamos que esto es como lo que podemos concluir de esos 3 casos. Cuando nos encontramos pues ante una elevación leve de la troponina, por lo general, bueno, no por lo general, sino que el valor predictivo positivo para IAM va más o menos entre un 50 a un 60%. Entonces, vamos a tener muchas entidades que no son IAM metidas acá en esta elevación leve de la troponina. Entonces, eso lo debemos interpretar de acuerdo a estas preguntas. Entonces, lo primero es cuál es la probabilidad pretest de infarto del miocardio de mi paciente, basado como en el dolor torácico que presentan, las características de ese dolor en el comienzo y en los signos del electrocardiograma. Entonces, cuando tenemos dolores de características isquémicas en un paciente pues, que apenas lleva más o menos 2 horas de dolor y con alteraciones electrocardiográficas como descenso del ST, eso va a tener un valor predictivo positivo para infarto del miocardio más o menos del 90%. Entonces, pues es un punto muy importante a tener en cuenta. Otro es que el paciente no tenga otras causas identificables de elevación leve de la troponina diferentes al IAM. Entonces, de acuerdo pues al examen clínico y a la historia clínica que le hagamos al paciente, eh, podemos pues determinar si la causa más plausible de esa elevación leve de la troponina sería un IAM o sería una entidad diferente, en donde sí es más plausible que esa elevación sea por otra entidad diferente, pues digamos que puede no estar justificado estudios adicionales de infarto agudo del miocardio. Y lo otro es, ¿qué otras pruebas diagnósticas serían útiles en este caso? Entonces, por ejemplo, pues puede ser necesario mediciones seriadas de troponina a la hora y a las 3 horas, revisar la creatinina del paciente, revisar unos péptidos natriuréticos, y en algunos casos puede ser necesario, por ejemplo, la realización de un ecocardiograma, y cuando la probabilidad de IAM es muy baja y con elevaciones leves de troponinas, podría ser incluso necesaria una resonancia magnética cardíaca. Entonces, como vimos, pues había, por ejemplo, un paciente que tenía sospecha de que tuviera falla cardíaca crónica porque hace 6 meses lleva disnea. Entonces muchos pero tenía una lesión miocárdica aguda porque vimos pues un cambio dinámico muy significativo en la troponina. Entonces, algunas personas contestaron que realizarían una coronariografía, que pues estaría bien pues porque el paciente llegó con dolor torácico y tiene una lesión miocárdica aguda, pero otros contestaron pues que realizarían un ecocardiograma primero y pues no estaba mal. O sea, eso también es una posibilidad que se pueda realizar. En otro de los casos, pues teníamos un paciente también con dolor torácico, con un cambio dinámico en la troponina, pero tenía una emergencia hipertensiva. Entonces, en este caso, pues hay como una entidad que nos puede estar explicando ese cambio, pero de todas maneras hacemos pues como el llamado a atención que no debemos desestimar la probabilidad de IAM en ese paciente, porque pues la hipertensión es uno de los factores de riesgo para enfermedad coronaria, y también uno puede tener un síndrome coronario agudo en el contexto de una emergencia hipertensiva. Y el último caso que tuvimos era un paciente con un dolor de características pues isquémicas muy llamativas, pero que llevaba ya como 6 horas de dolor y que no tenía cambios electrocardiográficos y solamente tenía un valor de troponina que estaba por encima del percentil 99. Le preguntamos al público si
realizarían una segunda troponina. Entonces algunos contestaron que sí, otros contestaron que lo llevarían a coronariografía de forma inmediata. Entonces, pues digamos que de acuerdo a esto, pues que era un paciente con dolor de características isquémicas y que no parecía haber nada que nos indicara que tuviera una lesión miocárdica crónica, está bien pues llevarlo a coronariografía de forma inmediata sin necesidad de una segunda troponina. Sin embargo, la guía nos recomienda siempre tomar la segunda troponina, ya sea pues a la hora o a las 3 horas. Entonces, si uno lo hace, pues también está bien. Y en el caso de que no haya un cambio dinámico en esa troponina, por ejemplo, si la hacemos a la hora, pues podríamos hacer una troponina a la tercera hora, fijarnos en esto, la creatinina, el ProBNP y pues mirar un ecocardiograma, siempre teniendo en cuenta desde que el paciente no tenga características clínicas de alto riesgo o de muy alto riesgo que nos indiquen, por ejemplo, que hay una isquemia miocárdica en curso por un dolor recurrente o persistente, o que, por ejemplo, el paciente desarrolle inestabilidad hemodinámica, empiece a presentar arritmias, o en los electrocardiogramas seriados empieza a presentar cambios electrocardiográficos que, digamos, que harían innecesaria esta segunda troponina. Entonces, esto simplemente para decir pues, que en realidad todo pues va a depender del contexto clínico en el que yo me encuentre y que pues, en algunos casos va a ser, digamos, indispensable la segunda troponina y en otros podríamos tomar la decisión de llevar al paciente a coronariografía. Y la otra conclusión de esta primera parte es que una troponina por encima del percentil 99 nos contraindica pruebas de estratificación no invasiva. Entonces, pues que estos pacientes, digamos, no los podemos estudiar con un ecoestrés o con una perfusión miocárdica, que era como la otra conclusión grande de esa reunión. Entonces vamos con el caso número 2, que es se llama así, delta de troponina sin sobrepasar el percentil 99 y si debemos preocuparnos. Entonces tenemos una mujer de 60 años, sin antecedentes patológicos, que tiene un cuadro de 3 horas de un dolor precordial external opresivo, 7/10, le duró 30 minutos, el dolor fue en reposo, no fue propagado, no tuvo atenuantes ni exacerbadores, no tuvo otros síntomas asociados y niega episodios previos de dolor. Cuando ella ingresa al hospital ya no tiene dolor, el electrocardiograma de ingreso es normal, el examen físico es normal, se le toma pues la troponina al ingreso, antes de que llegue el resultado pues llega una placa de tórax que es normal, cuando llega el resultado de la troponina del ingreso es de 20 y a la hora es 35. Los electrocardiogramas seriados no muestran cambios. Entonces cuando le preguntamos al público que cuál era la mejor conducta, pues más o menos el 63% contestaron que ordenarían una prueba de estratificación no invasiva y un 13% que ordenaría una coronariografía, un 25% no haría pruebas adicionales. Bueno, entonces, con respecto a este caso, cuando vamos a la definición de infarto agudo de miocardio, esta definición la vamos a recordar, la vimos la vez pasada, nos hablaba pues de una troponina que estuviera por encima del percentil 99 y de aumentos o caídas en ese valor de troponina, pero entonces con al menos un valor que estuviera por encima del percentil 99. Cuando miramos el algoritmo de 0 y 3 horas, que era el que estaba recomendado en la guía anterior de IAM, ellos pues nos dicen que cuando el paciente tiene dolor torácico y la troponina de ingreso es por debajo del percentil 99 y realizamos la troponina a la hora 3, iría a manejo invasivo si hay un delta, pero ellos acá aclaran que un valor por encima del percentil 99. Cuando revisamos las guías actuales del 2020, entonces ellos en la definición de infarto del miocardio colocan nuevamente esto de que por lo menos un valor esté por encima del percentil 99. Sin embargo, cuando vemos el algoritmo de 0 y 1 hora, acá nos ponen pues que el paciente va a manejo invasivo cuando de entrada tiene una troponina muy alta, que ya sabemos que el punto de corte para nuestro ensayo es de 12, de 120, perdón, o cuando hay un delta de troponina entre la troponina del ingreso y la de 1 hora, pero no hacen la aclaración que al menos un valor esté por encima del percentil 99. Y nos mencionan en el texto de la guía que cambios absolutos en 1 hora y 2 horas son subrogados de cambios absolutos en 3 a 6 horas, como dándonos a entender que estos cambios no necesariamente tiene que haber un valor por encima del percentil 99. Entonces acá pues quedamos con la duda con esta paciente que la troponina de ingreso es de 20 y la de la hora es de 35, o sea hay un delta muy importante.
pues compatible con lesión miocárdica aguda, pero ninguno de los dos valores está por encima del percentil 99. Entonces nos queda la duda si esta paciente iría directamente al grupo de ruling de estudio invasivo, teniendo en cuenta pues este delta, y que acá no aclaran que es un delta pues en una hora, y que no aclaran que un valor tenga que estar por encima del percentil 99, o si nos debemos acoger a la guía, pues a la definición de infarto del miocardio, donde nos habla que al menos un valor debe estar por encima del percentil 99, y si esta paciente debe ir a este grupo de observar, en donde debemos hacer una tercer troponina a la hora 3. Entonces, pues con respecto a esto, digamos pues que en general, así uno descarte el infarto agudo de miocardio, las elevaciones de troponina siempre pues implican un peor pronóstico que otros pacientes similares que no tienen elevación de troponina, y esto aplica para independientemente de la causa que le esté elevando, ya sea falla cardíaca, falla renal, un sangrado gastrointestinal, sepsis, enfermedad respiratoria, embolia pulmonar, hemorragia subaracnoidea, ACV, o que el paciente esté asintomático. Incluso pues hay digamos como una falsa tranquilidad cuando el paciente tiene elevaciones de troponina que no son IAM, porque pues consideramos que como no es un IAM sino que es una lesión miocárdica aguda, eso pues da como una falsa tranquilidad a los clínicos, pero cuando nos ponemos a mirar los estudios recientes nos indican que estos pacientes que tienen elevaciones de troponina sin tener un IAM pueden tener una mortalidad incluso mayor que los pacientes con IAM. Incluso la mortalidad de 5 años puede ser tan alta como un 70%, y esos pacientes también tienen más desenlaces cardiovasculares en ese mismo periodo de tiempo, que puede ser hasta un 30%. Incluso cuando el precipitante de la elevación de troponina no es un precipitante no cardíaco, eso implica una mayor mortalidad hospitalaria comparado con los pacientes que tienen elevaciones de troponina, ya sean por IAM o por desencadenantes cardíacos, pues exceptuando los pacientes con elevación de troponina por falla cardíaca, que esos pacientes sí tienen pues una mortalidad hospitalaria muy alta. Y eso pues es en general hablando de pacientes con elevación de troponina por encima del percentil 99. Ahorita, ¿qué pasa con los pacientes con elevación de troponina que no alcanza a tener el percentil 99? Esto aún puede conferir información pronóstica, y conforme los ensayos tienen una mayor resolución para detectar esos deltas por debajo del percentil 99, esto va a tomar cada vez una importancia mayor. Entonces acá lo vemos en esta gráfica donde nos comparan la mortalidad y los niveles de troponina de los pacientes, y vemos que por debajo del percentil 99, a más alto el nivel de troponina, mayor mortalidad presentan los pacientes, incluso estando por debajo de ese percentil 99. Entonces acá a este punto, pues la pregunta que tenemos a cardiología es con respecto al caso de esta paciente, cuál debería ser la conducta que nos recomienden en cuanto a si debe quedar en el grupo de Rulin, o si quedaría en un grupo de observación y se debería hacer una troponina a la hora 3. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por nuevamente la invitación a esta actividad tan interesante frente a estos casos clínicos tan retadores. En primer lugar, yo creo que hay que, digamos, situarnos claramente en la definición universal de infarto que nos proponías en la presentación pasada, y esa incluye una elevación de la troponina por encima del percentil 99. Es decir, eso es el punto de partida para definir la presencia de un infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Debe tener una troponina que supere el percentil 99 para la población evaluada. Entonces, en este caso, si bien la paciente está teniendo un movimiento de la troponina con una cinética que me sugiere fuertemente que está teniendo una lesión miocárdica aguda, por el momento no tiene un infarto agudo del miocardio, porque ninguna de sus mediciones ha superado el percentil 99. La señora tiene como varias cosas adicionales, y una es el tiempo de presentación. Miren que el escenario está justo a las 3 horas, donde incluso una primera troponina baja podría descartar la enfermedad. Este grupo de pacientes, es decir, dicho lo anterior, que la paciente no cursa con un infarto por el momento, sería precisamente el escenario al cual la nueva guía nos abre la puerta para la realización de una tercera troponina, el periodo de observación o incluso ayudas cardiovasculares adicionales como sería una ecocardiografía. Yo creo que lo más prudente con esta paciente
es observarla, nuevamente reinterrogarla, mirar juiciosamente los electrocardiogramas de forma seriada, buscar algún indicio clínico que me sugiera alguna enfermedad que esté generando ese comportamiento clínico y esa cinética de troponina, pedir la nueva troponina y con el resultado de esta troponina y la ecocardiografía, decidir qué es lo mejor para esta paciente. Si podemos continuar el estudio ambulatorio o si por el contrario esta paciente amerita algún tipo de estratificación adicional dependiendo, por supuesto, de su riesgo, del riesgo valorado por las guías de práctica clínica. Recordemos que, como lo discutíamos en la sesión pasada, el comportamiento cinético de la troponina sumado al cuadro clínico y un electrocardiograma no diagnóstico no es exclusivo del infarto sin elevación del segmento ST, y algunas condiciones cardiovasculares o no cardiovasculares tendrán este comportamiento similar. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna intervención adicional? Yo creo que mostró la encuesta donde nadie respondió realizar una tercera troponina, lo cual es bastante llamativo. Yo creo que tiene que ver con lo que recordamos de la guía previa y donde en épocas pasadas hacer una tercera troponina entre los internistas como que nos dábamos palo y nos castigábamos porque parecía que era una conducta inapropiada, pero esta guía nueva, como lo dice el profe Gándara, nos abre la puerta para pedir una tercera troponina en ese escenario cuando usted ve un delta que le preocupe, pero que no define infarto. Entonces yo creo que quedó muy clara la respuesta del profe. El profe Edison va a hablar también. Listo. No, pues primero completamente de acuerdo con Jairo, pero con ese último comentario que hacías, yo sí quería dar como un punto de vista, y es que efectivamente desde cardiología también nos hemos rasgado las vestiduras cuando encontramos pacientes con más troponinas que electros, y el mensaje es que debemos hacer más electrocardiogramas que troponina. Eso no cambia, pero que estos escenarios así tan particulares, como lo decía Jairo, es donde posiblemente tenga algún significado esa tercera troponina, pero de todas formas sí quiero resaltar que los pacientes deben tener más electrocardiogramas que troponinas. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, esto no me quiere avanzar hoy. Listo, vamos entonces con el caso número 3. El paciente con dolor torácico mayor de 6 horas de evolución, si es suficiente una troponina para descartar IAM. Entonces tenemos un paciente de 53 años, este paciente hace 7 meses tuvo un infarto con elevación del ST, le realizaron angioplastia y le pusieron un stent medicado en la circunfleja y en el ramo intermedio. Tiene una falla cardíaca de origen isquémico con una fracción de eyección del 36%, NIHA 1, es hipertenso hace 20 años controlado y es adherente al tratamiento. Él consulta con 2 días de un dolor precordial opresivo constante, 3/10 en reposo, pero incrementa a 7/10 con las actividades, lo que le obliga pues a suspender las actividades por el dolor. Es un dolor no propagado, dice que es diferente a cuando presentó el infarto, y se asocia con astenia, dinamia y cansancio, y un episodio antes del día de la consulta de meses. El paciente cuando ingresa con dolor leve, tiene un electrocardiograma de ingreso que muestra un bloqueo de rama derecha que ya se conocía previamente, el examen físico es normal, se le toma pues la troponina de ingreso, mientras llega el resultado se le hace una placa de tórax que es normal, se le da de todas maneras pues manejo para síndrome coronario agudo, y se le da una dosis de nitrato y con esto desaparece el dolor. Los electrocardiogramas seriados no presentan cambios con respecto al de ingreso, llega la troponina del ingreso en 37. El paciente tiene un Graves menor a 140. Entonces acá preguntamos cuál era la mejor conducta a realizar. El 23% contestaron que harían una segunda troponina, el 38.5% dicen que ordenarían una prueba de estratificación no invasiva y el 38.5% que ordenarían una prueba de estratificación invasiva. Pues con respecto a esto, pues tenemos nuevamente pues, diferentes algoritmos, ¿cierto? Entonces tenemos el algoritmo
de 0 y 3 horas, en donde nos hablaba que un paciente con dolor torácico que tuviera una troponina menor del percentil 99 y llevara más de 6 horas de dolor, podía quedar pues en el grupo de rule out. Si estaba libre de dolor, el GRACE era menor de 140 y ya se habían excluido pues otros diagnósticos diferenciales que fueran pues igualmente graves de dolor torácico. Por otro lado, el algoritmo de 0 a 1 hora y 0 y 2 horas nos habla la guía que aplican para todos los pacientes independientemente del inicio del dolor torácico. Sin embargo, cuando ellos hablan de que para todos, independiente del inicio del dolor, da mucho la impresión de que lo hacen referencias a los pacientes que se presentan de forma muy temprana, es decir, con dolor menor de 2 horas o incluso menor de 1 hora. En donde nos hablan que pues, la sensibilidad del valor predictivo negativo pues, es mayor al 99%, incluyendo pues, estos pacientes que se presentan menor a 2 horas de dolor. Pero no nos hablan de pacientes que se presentan pues, de forma tardía, por ejemplo, como en nuestro caso, que es un paciente pues, que ya lleva incluso más de un día de dolor. Y por otro lado, entonces, pues tenemos una troponina en este paciente que está en 37 y pues aplicando el algoritmo de 0 y 1 hora, para que este paciente quede en el grupo de rule out, pues la troponina debería ser o muy baja, pero entonces si es muy baja sería menor de 3, o debería ser baja y que no hubiera delta. Entonces baja es menor de 6, y miren acá que dice baja y que no haya delta, o sea que cumpla las dos condiciones. Entonces baja es menor de 6 y pues ya entra nuestro paciente que tiene 37, pues no cumple esta condición. Entonces, por poner un ejemplo, hacer una troponina a la hora, pues es muy útil en caso de que esta troponina a la hora incremente con respecto a la de la hora 0 y que incremente pues sobrepasando el percentil 99, y ya tendríamos un paciente pues con un diagnóstico de IAM. Pero si nos da un valor, por ejemplo, sin cambio, pues puede ser igual al de las 0 horas o pues en el que en realidad no hay delta, pues de todas maneras este paciente, según este algoritmo, no puede quedar en rule out porque no cumple ambas condiciones, que es que esté baja y que no haya delta, ¿cierto? Por otro lado, pues si nosotros miramos de acuerdo al tiempo en el que se toma la muestra para la medición de la troponina, pues a medida que pasa el tiempo, cada vez pues va a detectar más pacientes la troponina que tengan IAM. Entonces pacientes que se presenten con más de 24 horas de dolor y usando un ensayo de alta sensibilidad como el que tenemos, pues la detección de IAM es del 98%. Y podemos tener entonces, bueno, con respecto a eso, pues tenemos este escenario en donde pues pensaríamos que si tiene ambas troponinas por debajo del percentil 99, pues el paciente lo podríamos descartar, pero pues según este algoritmo, el paciente pues quedaría en este grupo de otros o de observación. Y pues por otro lado, podríamos tener otro escenario que es que, por ejemplo, el paciente de la troponina de ingreso sean 37 y la de la hora esté descendiendo y que haya un delta en ese descenso, que fuera significativo, es decir, que fuera un delta igual o mayor a 12. Pero entonces acá volvemos entonces al escenario de que ninguno de estos dos valores va a estar por encima del percentil 99, entonces a pesar de esto, pues tampoco tenemos un diagnóstico de IAM de acuerdo a esto. Y pues, ¿por qué planteo este escenario? Porque pues si bien la troponina pues aumenta apenas inicia el dolor y va a permanecer elevada varios días, pues esta gráfica de cinética troponina, como ya nos explicó el profe Edison en la reunión pasada, es realizado pues con los ensayos convencionales de troponina y no son pues gráficas de cinética realizados con los ensayos de troponina de alta sensibilidad. Y podríamos tener el caso de un paciente que haya tenido un infarto de un tamaño pequeño, que apenas haya elevado la troponina por encima del percentil 99 y que, por ejemplo, ya estemos viendo es la caída o el descenso que podría empezar a darse incluso hasta 12 a 20 horas después del pico máximo de troponina. Es decir, que necesariamente pues, la troponina no tendría que estar elevada varios días después del IAM, pues como lo hemos leído pues en la cinética de la troponina, sino que podríamos encontrar que ya esté descendiendo más o menos después de 20 horas, ¿cierto? En algunos casos pues muy puntuales como los que le mencioné. Entonces, según pues esto que les planteo,
Este fue un caso que tuvimos en uno de los hospitales donde hacemos nuestras prácticas. Pues el paciente, cuando lo ve el especialista, ya había pasado mucho tiempo de que había ingresado, entonces tenía esa troponina de ingreso en 37, pero no le habían pedido la segunda troponina en ningún momento, y cuando el especialista lo ve, pues ya ha pasado muchas horas después de la troponina de ingreso, y ya pues en ese momento una segunda troponina no nos es útil, por lo que hemos dicho que los cambios los debemos interpretar de acuerdo pues a los algoritmos en los tiempos estipulados. Entonces, en este caso, pues lo que se hizo es que como la troponina era por debajo del percentil 99, el paciente ya no tenía dolor, no había tenido cambios electrocardiográficos, el Grace era menor de 140, el paciente se le dio salida con una prueba de estratificación no invasiva. Y acá surgió pues la pregunta, en estos pacientes que se presentan tardíamente, más de un día de dolor, si debemos hacer delta o si pues debemos volver al algoritmo anterior de 0 y 3 horas. En el caso, por ejemplo, de usar un algoritmo de 0 y 1 hora, si serían suficientes 2 troponinas por debajo del percentil 99 en donde no haya delta, sin que estén necesariamente bajas, como lo plantea el algoritmo de 0 y 1 hora. Y pues en caso, por ejemplo, de que encontremos una caída significativa, ¿qué conducta deberíamos tomar teniendo en cuenta que de todas maneras pues no está cumpliendo con el criterio de diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Exacto, yo creo que hay que resaltar del caso que aquí queremos hablar es más de que un paciente ya lleva 2 días con dolor torácico, ¿cierto? Y que es un caso real que tuvimos, se tuvo en un hospital donde el médico tratante consideró que por llevar más de 2 días, eso es lo que nos impresionó cuando leímos la nota, que por llevar más de 2 días con el dolor, ya debería de tener una troponina, y muestra otra vez la gráfica donde pones que a medida que pasa el tiempo, la troponina debería estar por encima del percentil 99, casi más del 95% de los pacientes. Entonces yo creo que esa interpretación fue la que se hizo. O sea, si este paciente lleva 2 días con dolor, y yo la evalúo y veo que previamente le hicieron una troponina en 37, yo ya no puedo hacer un delta, y pues también uno se preguntaría si habría que hacerlo o no. Ya con esa información, al no tener un infarto y llevar tantos días de dolor, pues yo desestimo que este realmente paciente tuvo una lesión miocárdica. Y en ese sentido, tomo la decisión de hacer una prueba de estratificación no invasiva y no una prueba invasiva. Yo no recordaba que ese paciente tenía como un dolor como tan típico y ese antecedente de enfermedad coronaria. Es probable que también digan ahorita cuando hagamos la discusión que independientemente de la troponina era útil llevarlo a coronariografía, y algunos de los internistas contestaron eso. Pero lo que queríamos resaltar es eso. Nosotros podemos interpretar cuando un paciente lleva tantas horas o días del dolor que la troponina ya debería de estar por encima del percentil 99, deberíamos de hacer delta. ¿Qué pasaría si ese paciente que le dio 37 le hubieran hecho el delta y estuviera en fall, en una caída? El hecho de que no esté por encima del percentil 99 puede ser porque de pronto ya, digamos, previamente, digamos, un día antes sí estuvo por encima del percentil 99 y ahora estamos viendo la caída. Entonces, son cosas que yo creo que no tienen pues respuesta, porque la cinética de la troponina, paciente por paciente, es difícil evaluarla, pero nos surgieron muchas preguntas con el caso y queremos que cardiología de pronto nos ayude con eso. Y precisamente las respuestas de los internistas fueron muy variables en este caso. Hola. Yo creo que a esa paciente le aplica esas líneas que la guía precisamente le dedica al costo económico que tendría la solicitud, al ingreso de las 2 troponinas. Es decir, que independientemente del resultado a la hora, que probablemente no vamos a tener el resultado, y la guía dice que es una realidad incluso para ellos, el tema logístico puede ser tan complejo que usted la troponina en ingreso probablemente no la tenga a la hora, y que ese sobrecosto solamente se ve en el 10 a 15% de los pacientes. Es decir, esa segunda troponina resulta inútil solamente en cerca del 15% de los pacientes a lo sumo, porque es poco probable en esos escenarios que el paciente tenga una troponina muy baja. Es decir, eso no es tan común como uno esperaría. Entonces, digamos que la segunda troponina solicitada de forma sistemática desde el ingreso del paciente cobra utilidad, especialmente en este escenario. Entonces, digamos que es un aterrizaje de precisamente esas líneas que nos da la guía
de práctica clínica sobre solicitar de inmediato las 2 troponinas como para que estas situaciones se minimicen y la interpretación de los pacientes tenga los argumentos suficientes para ser más acertada. Ahora, el escenario clínico de la paciente es muy complejo porque ella tiene un síndrome coronario crónico. Es posible que ella tenga una lesión miocárdica crónica y el comportamiento clínico de ella es hacia la inestabilidad. ¿Cuál sería la manera de estratificar a esta paciente? Parece que no tiene disfunción renal, pero una paciente que viene con tratamiento médico óptimo y a pesar de eso sufre una inestabilidad de los síntomas isquémicos al nivel que se describe en la historia clínica, que incluso interrumpe sus actividades cotidianas, desde la perspectiva del síndrome coronario crónico, y además de eso le demuestra una lesión miocárdica, ¿cierto? Porque tiene una troponina que digamos que está por debajo del percentil 99, pero está detectable. Probablemente una estratificación invasiva podría ser una alternativa con esta paciente, viéndolo desde la perspectiva de un síndrome coronario crónico, entendiendo que la paciente venía bajo un seguimiento clínico juicioso, estaba tomando la medicación apropiada para prevenir los eventos, para prevenir la progresión de la enfermedad, y probablemente venía con tratamiento antianginoso, no sé si no quedó como claro en la historia, y a pesar de eso la enfermedad se inestabiliza. Entonces, quizás desde la clínica, más allá de la medición de la troponina, que es un argumento también, por supuesto, ya está sugiriendo que esa enfermedad probablemente progresó a pesar de los esfuerzos terapéuticos combinados para prevención de eventos y control de síntomas. Gracias, profe. Profe, pues entonces podemos concluir que a pesar de que el paciente lleve varios días del dolor, el delta de troponina debería de realizarse, pues pensando que esta paciente de pronto no tuviera ese síndrome coronario previo ni nada, simplemente que la troponina fuera la que nos arrojara la información para tomar decisiones. De todas formas, debería de realizarse. Eso. Es que mira que ese es el punto que precisamente te menciono como al principio, y es que la guía nos invita a solicitarlas de forma sistemática. Nosotros siempre tratamos de racionalizar el recurso con nuestro sistema de salud, pero la invitación de la guía en este momento es que es problemático la toma, el procesamiento, el transporte, y usted a la hora no va a tener disponible el primer resultado. Entonces es posible que usted no sepa a la hora qué camino tomar y si es costo efectivo o no la toma la segunda troponina. Es decir, una sola troponina será suficiente en pocos casos. En pocos casos. Entonces lo que la guía nos recomienda es, para que usted tenga los argumentos y pueda evaluar mejor todos los casos de forma sistemática, envíe las 2 tomas iniciales de troponina, es decir, 0 horas y 1 hora, porque probablemente a la hora, cuando usted debería estar tomando la decisión, no tenga el resultado aún. Entonces se va a perder precisamente la idea del algoritmo, que es afrontar a los pacientes mucho más rápidos y tomar decisiones mucho más oportunas para disminuir probablemente su riesgo. Entonces, es decir, desde el punto de vista práctico y aterrizado de la guía, no podemos pedir la troponina, esperar su resultado y pedir la segunda troponina, porque probablemente eso logísticamente, asistencialmente, no sea viable. El servicio de medicina interna, el servicio de urgencias, vive siempre muy atareado. No solamente hay pacientes cardiovasculares, sino pacientes con otras enfermedades muy complejas, y probablemente la solicitud de las 2 troponinas desde el ingreso es una invitación que nos hace la guía, y probablemente sea una estrategia costo efectiva, sabiendo que muy pocos pacientes van a tener un resultado muy bajo desde el ingreso. Profe, con relación a la última pregunta que pone la residente Ángela de la caída, cuando un paciente lleva 2 días de dolor y donde este paciente le hubieran hecho una troponina y hubiera tenido un delta que bajara de 37 a 20, pues yo sé que eso no está en la guía y ya es en el imaginario de uno como empezar a interpretar eso, pero la pregunta es, ¿esa troponina queda elevada 1 semana, 2 semanas siempre por encima de percentil 99, o uno puede ver a los 2 días una caída que sea debajo de percentil 99 y está asociada a una lesión miocárdica aguda? Ay, profe, es que hay tantos elementos
ahí y digamos tantos componentes biológicos que hacen que cada interpretación, digamos, sea muy singular. Yo no tengo como muchos argumentos para responderte esa pregunta, pero pensaría que probablemente, digamos que esa interpretación sea muy hilar demasiado fino porque, digamos, uno no tiene muchos elementos biológicos que están modulando esa elevación y ese comportamiento cinético más allá como del escenario clínico. Entonces, tratar de interpretar de una forma precisa qué es lo que está sucediendo con la paciente es complejo. Es decir, tuvo episodios de dolor desde hace 2 días, y nos pasa con mucha frecuencia. Viene con dolor hace 5 días, pero el día 3 tuvo un dolor muy fuerte y el día 4 atenuó y finalmente consulta porque nuevamente se exacerba. Entonces uno saber en qué momento tuvo una oclusión o la oclusión fue menor de ese vaso o la inestabilidad de la placa es un proceso biológico bastante complejo y escapa pues como del juicio clínico, digamos que me parece muy, muy complejo y dar ese nivel. Perfecto, profe, y por eso lo dije incluso yo en el imaginario de uno, sería empezar a interpretar esas cosas así. Profe Edison, ¿quiere decirnos algo? Hola, pues completamente de acuerdo. Ese último comentario de Jairo, que es muy complejo, pero yo quisiera decir como un par de cositas. Uno es que cuando uno mira la curva de la cinética de la troponina, miren que incluso hay una parte de meseta donde en la gráfica le dicen a uno que ahí incluso no podría tener delta, y es un paciente con una cinética, un síndrome de una injuria miocárdica aguda. Asimismo, uno lo puede encontrar en ascenso, en descenso, y esos tiempos pueden tener variaciones múltiples por muchos escenarios. El escenario de reperfusión puede hacer que la curva sea más rápido, mientras que una reperfusión más tardía puede hacer que la curva sea más lenta. Entonces son tantas cosas que hacen que sea tan difícil establecer con certeza eso, y que por eso es necesario esa valoración juiciosa que mencionaba Jairo, para uno poder mirar cuál es la mejor alternativa, pero obviamente va a ser muy difícil porque cuando uno mire los estudios de troponina, en general el promedio de tiempo desde el inicio del dolor hasta la medición de la troponina son algunas horas, y por nuestras dificultades y por muchas cosas nos vemos enfrentados a estos escenarios donde el paciente llega con varios días de dolor y, como lo decía Jairo, donde uno no sabe exactamente si tuvo unos dolores iniciales que no fueron el evento coronario como tal. Entonces, por eso ahí uno no podría dar como una recomendación tan específica, sino simplemente tener en cuenta que ahí es donde juega la interpretación de cada médico. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ya pasando al caso número 4, tenemos troponina mayor al percentil 99 sin delta y preguntándonos pues si no es un IAM. Entonces tenemos un hombre de 70 años, tiene pues de antecedente una falla cardíaca con fracción de eyección del 38%, NIHA 2, pues en el momento la etiología no se ha definido. Es hipertenso hace 30 años controlado, es funcional e independiente, y él consulta por un día de un dolor torácico opresivo constante, 8/10, incapacitante, el dolor es en reposo, se propaga a ambos brazos, no tiene atenuantes o exacerbadores, y junto con el dolor torácico de un día hay un deterioro de la clase funcional a NIHA 4 con ortopnea. El paciente pues niega episodios previos de un dolor torácico de este tipo o episodios previos donde haya tenido pues una clase funcional NIHA 4. Pero sí dice pues que hace varias semanas tiene edema en extremidades inferiores hasta pues malleolar, más o menos pues unas varias semanas. Él ingresa con dolor, el electrocardiograma de ingreso muestra hipertrofia ventricular izquierda y un patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Al examen físico, algo taquicárdico, taquipneico, hipertenso, 180-100 de presión, desaturado, con edema hasta las rodillas, grado 2 con fobia, con estertores en los 4 cuadrantes.
La placa de tórax muestra congestión parailiar, cefalización de flujo y redistribución de flujo junto con cardiomegalia, es decir, pues como signos de edema pulmonar. Le inician manejo con oxígeno, nitroglicerina en infusión, diurético, y hay una mejoría de los síntomas de ingreso del paciente. Los electrocardiogramas seriados no presentan cambios. La troponina de ingreso llega en 128 y como se le pidió, pues tanto la de ingreso como la de la hora, pues también llega la de la hora en 125. Entonces, pues acá como vemos, pues tenemos una troponina de ingreso por encima del percentil 99 y pues la de la hora no tiene un delta. Le preguntamos pues a los internistas y R3 cuál sería la mejor conducta a realizar. El 70% dice que no realizaría troponinas adicionales ni pruebas de estratificación. El 23% dice que pedirían una coronariografía y el 7.7% que ordenaría una prueba de estratificación no invasiva. Entonces, pues nuevamente les recuerdo este mapa en donde nos habla pues que la lesión miocárdica aguda implica pues la elevación de la troponina por encima del percentil 99 acompañado de cambios dinámicos ya sea hacia arriba o hacia abajo de ese valor de troponina. Pues esta es la definición de infarto del miocardio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a medida que aumenta los niveles de troponina, la probabilidad de infarto es mucho mayor. Cuando tenemos valores de troponina altos y muy altos, es mucho más probable que la etiología sea un infarto a que sea otra entidad, sin decir que solo es infarto, sino que pues, estamos hablando de que la probabilidad aumenta. Y la guía nos pone este cuadrito en donde nos habla que las elevaciones más allá de 5 veces ese percentil 99 tienen un valor predictivo positivo de más del 90% para un infarto tipo 1 y las elevaciones por encima de 3 veces el valor predictivo positivo de infarto es más o menos de 50 a un 60%. Por otro lado, como vemos, nosotros podemos tener superposición de cosas. Entonces nosotros podemos tener pacientes con falla cardíaca que no tienen lesión miocárdica, pacientes con falla cardíaca que tienen lesión miocárdica y pacientes con falla cardíaca que tienen lesión miocárdica de tipo isquémico, ya sea por un IAM tipo 1 o tipo 2. Cuando miramos entonces el algoritmo de 0 y 1 hora, nos hablan que el paciente entraría en este grupo de Rulin de estudio invasivo si la troponina de ingreso es alta o, y acá si ponen o, hay un delta. Y alta pues es mayor o igual a 12, alta es mayor de 120, ese es el delta, mayor de 120, entonces nos hablan de que el paciente entraría directamente a este grupo de Rulin sin necesidad de que tenga un delta y solamente por el hecho de tener una troponina por encima de 120, que es el caso de nuestro paciente. Por otro lado, como nos explicaba el doctor Edison también en la charla pasada y hoy lo volvió a mencionar, nosotros podemos tomar la troponina en el momento en el que el paciente se encuentra en este punto de meseta en donde no vemos cambios de la troponina, sino que la troponina es estable y más o menos pues un 26% de los pacientes con un IAM podrían no mostrar estos aumentos o descensos en la troponina. Cuando vemos entonces la relación entre falla cardíaca aguda y síndrome coronario agudo, vemos que uno de los desencadenantes de falla cardíaca aguda es el síndrome coronario agudo y en el algoritmo de manejo de la falla cardíaca aguda, uno de los puntos que nos ponen es identificar la etiología o el factor precipitante que podría ser este síndrome coronario agudo y en caso de detectarlo requiere un inicio inmediato de un tratamiento específico para este. Por otro lado, si vemos la relación entre síndrome coronario agudo y falla cardíaca aguda, vemos que los pacientes con síndrome coronario agudo serían pacientes de muy alto riesgo si cursan concomitantemente con una falla cardíaca aguda y esto implicaría que necesita una estrategia invasiva en menos de 2 horas. Y acá tenemos este consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde nos habla del dilema diagnóstico y la combinación de alto riesgo que implica el síndrome coronario agudo y la falla cardíaca aguda, y nos ponen entonces estos diferentes escenarios, en donde nuestro paciente estaría en este escenario, que es un paciente con una falla cardíaca aguda, porque recordemos que si bien él tiene una fracción de eyección del 38% y dice que lleva varias semanas con edemas, el paciente
presentaba una clase funcional NIHA 2 y presenta desde un día de evolución acompañado del dolor torácico, el deterioro a NIHA 4 y la ortopnea, es decir, que tiene un deterioro de sus síntomas de inicio rápido o de evolución rápida, por lo tanto pues estarían en el grupo de falla cardíaca aguda. Y entonces en el caso de que se acompañe dolor torácico y una troponina elevada, estos pacientes estarían como en este punto en donde podría corresponder toda una lesión miocárdica por falla cardíaca aguda, pero entran acá el infarto tipo 1 y el infarto tipo 2 y estos pacientes podrían necesitar angiografía coronaria y terapia de reperfusión de forma urgente. Entonces, obviamente, pues si nosotros tenemos un electrocardiograma diagnóstico para isquemia y cambios dinámicos de la troponina, pues esto nos va a ayudar a tomar esa decisión de que el paciente presenta un síndrome coronario agudo concomitante con la falla cardíaca aguda, como precipitante de esa falla cardíaca aguda. Sin embargo, esto posiblemente no lo tengamos que tener, es decir, el paciente, en este caso el electrocardiograma no es diagnóstico y no tiene cambios dinámicos de la troponina, aunque la troponina de ingreso es muy alta y lo clasifica pues en ese grupo de Rulin. Por otro lado, en caso pues de que digamos que el paciente solamente tiene falla cardíaca aguda y que no cursa con un síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta que la elevación de troponina en estos pacientes de falla cardíaca aguda tiene pues unas implicaciones pronósticas muy importantes. Entonces los pacientes con troponina por encima del percentil 99 en el contexto de falla cardíaca aguda, vemos como la mortalidad es mucho mayor que los pacientes con troponina debajo del percentil 99 y esta diferencia en mortalidad se empieza a ver desde el primer día de admisión hospitalaria. Y también esta mortalidad va a aumentar a medida que aumenta el valor de troponina, entonces entre más alta, mucho mayor mortalidad. Entonces, pues en este caso, en donde vimos también unas respuestas muy variables en la encuesta, le queremos preguntar a cardiología qué recomendaciones nos dan en este escenario de dolor torácico, falla cardíaca aguda y elevación de troponina. Bueno, no, yo creo que como todos los escenarios que hemos visto hasta ahora, pues son casos muy retadores y pues de eso se trata, ¿no? Pues los casos fáciles yo creo que no generan mayor controversia. Pero yo creo que tú mencionaste ahí en esa última gráfica, pues muchos elementos que uno tiene que tener en cuenta. Y es, listo, el paciente tiene un dolor torácico, pero ¿cuáles son esas características del dolor? ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos? ¿Qué tanto es la elevación de la troponina? ¿Qué tanto es el cambio en la troponina? ¿Qué tan, mira que tú mostrabas en la tabla de síndrome coronario agudo que la falla cardíaca se considera un criterio de muy alto riesgo, pero mira que ahí dice cuando la falla cardíaca aguda está claramente relacionada con el síndrome coronario no ST, ¿cierto? Sí. No es este escenario o muchos escenarios donde uno no le queda tan claro si es la falla o es un síndrome coronario. Pero asimismo, tú lo mencionaste muy bien, cuando uno tiene de entrada una troponina suficientemente elevada para que le cumpla el criterio de forma aislada de Rulin, y uno de forma razonable tiene una sospecha diagnóstica de que tiene un síndrome coronario agudo por el componente clínico, nadie va a criticar y nadie va a poner en duda la idoneidad del que se definió hacerle un cateterismo a ese paciente. Ahora, vuelve y juega lo que mencionamos también en el primer caso en la sesión pasada, y es que aquí va a jugar mucho el arte del médico dentro de ese interrogatorio, dentro de ese exprimir toda la información, de todo. Insisto, me gustó mucho esa gráfica que mostraste, de ese dilema, porque es que eso es un dilema en la identificación de estos pacientes y definitivamente como uno tiene que llenarse de todos esos elementos para establecer cuál puede ser la mejor alternativa en ese paciente y cómo definir o un manejo conservador o definitivamente llevar al paciente a un tratamiento invasivo como muestra esta gráfica. Sí, profe, muchas gracias. Profe, las personas que respondieron a hacer la prueba de estratificación no invasiva, tenemos una premisa de la reunión pasada, es que cuando la troponina está por encima del percentil 99 no deberíamos de hacerlo. Pero acá que le pidieron un delta y que no hubo un cambio, ¿usted pensaría que seguiría contraindicada o que se podría hacer una prueba de estratificación no invasiva luego de que uno interroga al paciente
y como que no quiere llevarlo a la coronaria. No, eso se sostiene. O sea, troponina elevada es un paciente de muy alto riesgo. Ahora, lo que hemos dicho todos estos 2 días, no, eso no significa infarto agudo de miocardio, pero puede tener otra condición que de todas formas una estratificación con estrés no va a estar indicada porque aumenta el riesgo de eventos adversos de los pacientes y por tanto va a estar contraindicada. Y más aún este escenario donde el paciente tiene una troponina en el escenario de Rulin, donde definitivamente es un valor tan elevado, pues que uno no debería hacer una estratificación no invasiva. Entonces siempre el escenario de una troponina por encima del percentil 99 no necesariamente es un infarto, pero sea lo que sea lo suficientemente malo para que uno no tenga, para que uno no le haga una estratificación no invasiva al paciente. Tampoco significa estratificación invasiva, sino hacer los estudios correspondientes al escenario clínico que yo le estoy planteando a mi paciente de acuerdo a la clínica y al resto de las ayudas diagnósticas. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, y vamos entonces en estos 10 minutos que nos quedan con el último caso. Es una troponina mayor al percentil 99 y delta. Y la pregunta es si siempre es por IAM. Entonces tenemos un hombre de 65 años, él tiene estos antecedentes, tuvo una TBP proximal izquierda hace 5 años, no provocada, por lo cual estuvo anticoagulado con warfarina 6 meses, y una embolia pulmonar de riesgo intermedio alto hace 1 año, no provocada, y lo dejaron entonces con apixaban de forma ya pues indefinida por un evento tromboembólico venoso recurrente. El paciente es adherente al tratamiento, o sea, está con su anticoagulación sin suspenderlo, y de base es asintomático, no presenta dolor torácico ni disnea, incluso el paciente pues practica ciclismo. Ingresa por 3 horas de un dolor retroesternal opresivo 10/10 que apareció de forma súbita mientras caminaba. El dolor pues no se propagaba y se asoció con dificultad respiratoria y síncope. El electrocardiograma de ingreso mostró inversión de la onda TDB1, B1, B2 y B3 y un electrocardiograma de control pues que fue realizado al otro día de este electrocardiograma de ingreso, ya estaba normal, ya no mostraba esta inversión de la onda TDB1 a B3. La troponina que se le hizo al ingreso estaba en 73 y la que se le realizó a las 2 horas en 158. El delta para este algoritmo de 0 y 2 horas sería de 20, entonces pues también acá hay un delta significativo. Paciente pues consideran que debido a este delta tiene pues una cinética de síndrome coronario agudo, entonces le piden la coronariografía, pero antes de que se la realicen le alcanzaron a realizar el ecocardiograma. Y el ecocardiograma mostró una fracción de eyección de 60%, con una contractibilidad global y segmentaria normal, sin alteraciones segmentarias de la contractibilidad. Mostraba un movimiento paradójico del septum interventricular por sobrecarga de presión del ventrículo derecho, un ventrículo derecho con dilatación leve, una función sistólica de ese ventrículo derecho y la motilidad de la pared libre levemente disminuidas y una presión de la arteria pulmonar estimada en 62. Entonces acá pues hasta este punto digamos que tenemos la pregunta de si el paciente tiene una embolia pulmonar o un IAM, y pues tenemos en cuenta pues que la troponina, que tiene una cinética de lesión miocárdica aguda, la podemos encontrar en ambas entidades, y pues lo que nos haría la diferencia entre las dos entidades es si esta lesión miocárdica aguda tiene pues pues isquemia, ya sea por los criterios clínicos, electrocardiográficos o de imagen. Sin embargo, pues si vamos a mirar la parte clínica, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues ambas entidades nos dan dolor torácico, nos pueden dar disnea, nos pueden dar síncope. En cuanto al electrocardiograma, lo que nos muestra es una inversión de onda TDB1 a B3, que fue un cambio dinámico porque un electrocardiograma posterior ya no se veía. Sin embargo, pues esto puede ser obviamente pues interpretado como isquemia anteroseptal, pero pueden ser cambios que también pueden ser vistos en la embolia pulmonar aguda debido a la sobrecarga del ventrículo derecho. Esos cambios pueden ser transitorios, es decir, que en electrocardiogramas posteriores pueden ya no estar, y cuando desaparecen en electrocardiogramas posteriores incluso nos hablan de que el paciente está presentando una mejoría en su condición clínica.
Ya pues por ecocardiograma, pues el ecocardiograma de nuestro paciente pues nos apunta más a que la causa sea una embolia pulmonar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ese ecocardiograma pues es una imagen que es en reposo, y entonces digamos que el que no hayan alteraciones segmentarias de la contractibilidad pues no nos descarta de todas maneras que el paciente tenga un síndrome coronario agudo pues debido a esta condición. Por otro lado, pues otras cosas que nos apoyan el diagnóstico de embolia pulmonar es que el paciente no tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria y sí tiene una historia de tromboembolismo venoso recurrente. Sin embargo, pues al paciente le realizaron la coronariografía, considerando como la primera posibilidad un síndrome coronario agudo, y nos mostró una lesión severa en la descendente anterior y en la circunfleja. Con esto que halló hemodinamia, deciden pues que el paciente necesita ir a un manejo de revascularización miocárdica quirúrgica. Cuando lo ven cirugía cardiovascular, pues le piden un Doppler de extremidades inferiores. Tengo que aclarar que el paciente pues no presentaba síntomas en extremidades inferiores, no tenía dolor, y sí presentaba un edema más predominante en la extremidad inferior izquierda, pero decía que era desde que había tenido su episodio de trombosis venosa profunda hacía 5 años, que así había quedado y que no había cambiado, y pues al examen físico había dermatitis ocre y cambios que sugerían un síndrome postrombótico pues más que tuviera una trombosis venosa profunda. Cuando le hacen el Doppler, encuentran que tiene pues una trombosis venosa femoropoplitea, del lado izquierdo, y la describen en ese Doppler como aguda. Con esto le solicitan un angiotac. Acá pues no sé por qué no pasa el video, pero pues la cosa es que el angiotac reportó un trombo en silla de montar en la bifurcación de la arteria pulmonar principal derecha. Entonces al paciente le colocan un filtro de vena cava inferior y lo llevan a la revascularización miocárdica de ambos vasos, y pues el paciente finalmente egresa, pues tiene un buen resultado, tiene una evolución postoperatoria adecuada, y pues egresa con manejo con warfarina para un INR entre 2 y 3, y concomitantemente pues con ASA y con el manejo con beta bloqueador e IECA. Entonces pues acá esta parte ya la conocemos muy bien, entonces voy a ir a esta parte que me parece más importante, que es esta, en cuanto, por aras del tiempo, en cuanto a la embolia pulmonar, y es que pues la embolia pulmonar nos puede generar lesión miocárdica aguda debido a esa sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que en muchos casos podría llevar incluso a isquemia del ventrículo derecho. Pero por otro lado, en la embolia pulmonar nosotros podríamos tener IAM de tipo 2, por ese desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, ya sea por la hipoxemia o porque la disfunción del ventrículo derecho me puede llevar a caída de la precarga del ventrículo izquierdo con la concomitante disminución del gasto cardíaco, y eso llevar también a disminución de la perfusión coronaria. Incluso pues esto se puede generar en la presencia de enfermedad coronaria estable, es decir, el paciente con un IAM tipo 2, que es por este mecanismo, si tiene enfermedad coronaria, así sea pues una enfermedad coronaria estable que previamente era asintomática, pues va a ser mucho más susceptible a este desbalance. Incluso pues cuando miramos estudios de pacientes con embolia pulmonar, hasta el 20% han tenido un infarto previo, 12% han sido revascularizados previamente, y en los pacientes con embolia pulmonar que elevan troponina, un 40% tienen enfermedad coronaria versus un 27% que no tienen enfermedad coronaria y también elevan troponina, pero pues teniendo en cuenta siempre que la elevación de la troponina puede darse sin enfermedad coronaria, pues debido a esto que hablamos acá en este punto. Entonces con esto... Perfecto, Ángela. Listo. Con esto Entonces, pues... yo creo, sí, yo creo que aquí ya como vamos a terminar, dejarle como el espacio a cardiología para dar las últimas conclusiones, que yo creo que son conclusiones que para ellos son muy importantes, y es que no toda elevación de troponina obviamente es por infarto agudo de miocardio, tú lo acabas de explicar. Este caso fue difícil, hasta uno podría preguntarse si realmente sí tenía un síndrome coronario agudo o simplemente fue incidental el hallazgo de enfermedad coronaria, pero toda su presentación clínica fue por el TEP. No sé, finalmente, como para terminar la reunión en un minuto, 2 minutos, ¿qué conclusiones nos quiere dar cardiología con relación a esto? Y ya despedimos. Hombre, lástima pues que este nos va a quedar a la carrera porque es demasiado interesante el caso. Sí. Pero el resumen sería, uno, lo que acabas de decir, no toda troponina y no todo delta es un síndrome coronario agudo, es un infarto de miocardio.
Yo creo que ese es el mensaje más grande que debe quedar, y es que la troponina simplemente indica injuria miocárdica, y es el contexto clínico y mi interpretación de las cosas lo que va a decir eso que es. Y dos, y lo muestra muy bien este caso, no toda placa en el árbol coronario significa infarto agudo de miocardio. Entonces, el hecho de usted encontrar enfermedad coronaria significativa, multivaso, eso es un hallazgo incidental. De hecho, yo espero que ese caso no sea nuestro, porque pues después de toda la evidencia que tenemos de que el paciente tenía un TEP, es claro que el paciente tiene un síndrome coronario crónico, y el manejo del síndrome coronario crónico es un manejo médico. Entonces, haber terminado con una cirugía de revascularización miocárdica, un paciente que tenía claramente demostrado un TEP que explicaba completamente todo el escenario clínico, pues personalmente no considero óptimo haber llevado revascularización, y simplemente el caso nos muestra, insistir, no toda troponina es infarto y no toda enfermedad coronaria es evidencia de infarto. Sí, profe, yo ahí pues tenía de pronto la pregunta si es importante diferenciar la lesión miocárdica aguda no isquémica del IAM tipo 2 y cómo se debe hacer, o si por ejemplo en este caso uno pues tranquilamente podía simplemente atribuir esa troponina elevada y ese delta a la embolia pulmonar y solamente dar manejo para la embolia pulmonar y no digamos, pues, indagar en un IAM tipo 2 y no indagar, por ejemplo, en si ese IAM tipo 2 fue en el contexto de una enfermedad coronaria subyacente estable. No, es que claramente la embolia pulmonar produce una injuria miocárdica aguda, porque lo que está pasando es que esa sobrecarga sobre las cavidades derechas están generando una lesión miocárdica aguda, ¿cierto? Pero eso es diferente al escenario de encontrarle las coronarias con obstrucciones en un paciente que previamente venía sin clínica de angina, que venía sin absolutamente nada más. Entonces, por eso es insistir, una troponina alta en el valor que sea, por sí sola, nunca me va a decir que mi paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Es resaltar lo que dice la Guía Colombiana de Síndrome Coronario Agudo y lo que en general sabemos, y es que la troponina sirve para descartar. Yo siempre les hago la analogía con el dímero D. A uno un dímero D alto no le sirve para nada. A uno le sirve bajito para descartar. Lo mismo es la troponina. Una troponina alta son 50.000 cosas que va a tener el diagnóstico que usted le quiera poner. Si usted quiere decir que eso es un TEP, dice que es un TEP. Si usted quiere decir que es un síndrome coronario, dice que es un síndrome coronario. ¿Usted con qué dice que es lo uno o lo otro? Con la clínica y con el resto de las ayudas diagnósticas, como lo hemos estado discutiendo en todos los casos. Pero una troponina por sí solita, por muy alta que esté o por el delta más horrible que tenga, nunca significa infarto agudo de miocardio por sí sola. Y ese es posiblemente el mensaje más importante que tiene que quedar, y que siempre va a ser el juicio clínico del médico de forma juiciosa, el interrogatorio al paciente, el ayudarse con las diferentes ayudas diagnósticas que tenemos, lo que nos va a ayudar a establecer cuál es el diagnóstico, pero nos tenemos que quitar de la cabeza que una troponina alta es igual a un infarto, o peor aún, que pedimos la troponina para confirmar que para ver si el paciente tiene un infarto. O sea, el paciente llega con unos síntomas inespecíficos y le pedimos la troponina para ver qué tiene. Y una troponina, cuando la pedimos para ver qué tiene, lo único que hace es enredar. Listo, profe, sí, muy claro. Perfecto. Despídete, Ángela. Yo creo que hiciste un muy buen trabajo y tú eres la que debes de cerrar la reunión, y te felicito enormemente. Casos muy retadores, y aprendí mucho, y gracias al servicio de cardiología. Bueno, sí, no, pues muchas gracias. Yo también aprendí muchísimo y pues básicamente los mensajes que queríamos dar eran esos que estuvimos hablando pues en el transcurso de ambas partes de estas dos charlas. De verdad, muchas gracias al servicio de cardiología, siempre como tan prestos para estar en la reunión y participarnos en estas dos fechas que tuvimos. Muchas gracias.